Listos, estamos. Listo, hola, hola, bienvenidos a este podcast Paradoja Índigo, edición especial. Aquí estamos arrancando con un súper invitado. Estamos en aquella cámara, ¿Quieres Taita. ser la principal? Con este invitado especial que es el Taita Crispín Chindoy, curandero. Ahorita lo presentas tú, Mil. Ujú. Si quieres tú Si quieres, arráncate y luego ya lo si quieres nos presentamos. presentamos y que él Sí, mismo nos dé sus credenciales. ándale. Para que nos platique de viva voz. Bienvenidos, mi nombre es Lester Ramírez, esto es Paradoja Índigo. Bienvenidos a esta edición especial que tenemos muy importante que nos preparó Gibbs Sí, para todos nosotros. Y yo creo que vámonos directo sí. a la presentación. Que de hecho ya en este podcast hemos traído este tema de que hemos estado hablando un poquito más de conciencia o hablando un poquito más de la espiritualidad. Y pues ahorita con esa energía, arrancando con esta nueva especial que Exacto. se abrió esta oportunidad de que nos acompañaras aquí en este podcast, Taita, a hablar con nosotros. Para la gente que no te conoce, Taita, ¿cómo te presentas? Bueno, mi nombre es Crispín Chindoy, miembro de la comunidad Kamsá. Estamos ubicados al sur de Colombia, en la parte hacia la puerta de la Amazonía. Y pues bueno, un gusto estar aquí en México, nuevamente reencontrándome con rostros conocidos y un saludo especial para ti y agradecido Gracias. por esta invitación a tu gran estudio. Gracias, bienvenido. Yo creo que ahora sí que empezamos directo con la carnita, ¿no? Como le decimos aquí al... Claro. Para empezar, y Gibbs va a ser el especial aquí porque Sí. son terrenos tuyos, mi Gibbs, y Sí. yo Miren, entro al quite. yo creo que vamos a hablar de diversos temas en esta grabación. Tanto lo vamos a dirigir como personas que no sepan de plantas, de las medicinas, pero también mientras vamos avanzando en la grabación, vamos a ir subiendo como que un poquito la intensidad de las preguntas, porque a lo mejor traigo yo ganas de hacer como unas preguntas para la gente que ya tenemos tiempo en el camino, quizás algunas como dudas un poquito más avanzadas, pero bueno, de buenas a primeras preguntar cómo ahorita en este 2024, ¿cómo se trabaja la medicina del Yagé en este país? Vamos a enfocarlo a este país, en México. ¿Cómo se trabaja? Bueno, primero agradecerles, ¿no? A ustedes, al equipo de estudio y a todos los oyentes que tienen la oportunidad de escucharnos en esta ocasión. Pues la verdad que tener esta responsabilidad es bastante grande, ¿sí? Primero venir de otros territorios, salir de nuestros espacios, de nuestros pueblos, con una responsabilidad de poder compartir, ¿no? Un conocimiento y poder ejercer, ¿no? La semilla que nos han transmitido los abuelos. Y claro que tiene todo un sentido, ¿no? Una razón por qué compartir, digamos, esta planta como la ayahuasca, el yagé o viají para el pueblo nuestro, para la comunidad Kansá. Y yo veo que México como un territorio como el ombligo donde tenemos la oportunidad, ¿no? De recibir ese calor en un territorio donde de muchos territorios, además de allá de poderlo ver como un sitio o una región turística. Sí. Yo pienso que aquí es un centro, el centro del ombligo de un conocimiento donde se ha desarrollado pues unas culturas de mucha evolución y se considera, o en lo personal considero, de que todo ese conocimiento que ha existido, toda esa información que existe en México se ha debido a un conocimiento muy propio que tuvieron en cierto momento y que es a través de las plantas maestras, ¿no? Las plantas sagradas, pues muy conocido en este momento como el jicuri, el peyotito, o bueno, como también lo han mencionado muchos investigadores, como el honguito, que era manejado por María Sabina. Sí. Y creo muchas plantas más, ¿no? Que hay aquí, y creo que ha sido el medio, la forma, ¿no? Para llegar a entender, digamos, ¿no? Porque ha sido una cultura aún con una historia muy viva, sí, más allá de poder decir una cultura resistente.
Considero de que hay un conocimiento muy latente, sí, muy vivo, Sí. ¿sí? Donde realmente en el momento hay un intercambio, ¿no?, cultural sobre las plantas maestras, como algunas plantas sagradas de aquí, de esta región de México, están bajando hacia el sur y como del sur, de la parte amazónica, están subiendo a estos territorios. Entonces hay un conocimiento, un intercambio cultural donde a través de las plantas podemos entender, ¿no?, ese enriquecimiento, ¿no?, cultural, y que bajo eso pues hay un motivo. Hay un motivo, ¿no? Y considero de que estas plantas nos llevan a ese campo, ¿no?, de poder mejorar un estado de vida. Y sobre todo ese estado de vida pues tiene mucha relación es con nuestras formas de pensar y sentir, ¿no? Y que depende de esa coherencia, es nuestra actuación lo que nos permite de alguna forma pues tener una vida armónica. Precisamente tener una vida armónica en un sistema tan complejo, si donde hoy vemos no tanta necesidad, donde vivimos a diario, ¿no?, una congestión energética, tanto mental o racional, ¿no? Y que eso cómo nos ha llevado, ¿no?, a tener unas dolencias físicas o poder hablar hoy de unas enfermedades. Y considero de que hoy, ¿no?, al comulgar con las plantas naturales o las plantas sagradas o las plantas medicinales, es como que a través de ellas, ¿no?, recuperar, sí, esa armonía de una forma natural. Sí. Exactamente. Sí, mucha gente ve las medicinas pues como una herramienta de sanación. Hay gente que lo ve como algo que cura la depresión, como algo que puede llegar a curar algunas enfermedades. Principalmente ese ha sido el enfoque, ¿no?, que se ha compartido, ¿no? Se comparte, no sé, un ritual de sanación, ¿no? Entonces la gente muchas veces no dimensiona que la sanación no necesariamente tienes que estar enfermo para poder tomar la medicina. Ahorita esto que nos mencionas sobre el conocimiento de cómo incluso es la misma planta te puede llegar a enseñar, te puede llegar a llevar un estado de comprensión profundo. Entonces, aparte de la sanación, este conocimiento, esta conciencia en la que te adentras, ¿cómo la describe, Taita? Bueno, precisamente, ¿no? Yo pienso que más allá de poder describir, ¿no?, esos calificativos de enfermedad o salud, ¿no?, es poder también, ¿no?, cómo sentir, ¿sí?, cómo sentir realmente nuestros estados de vibración de nuestras emociones. Porque sabemos muy bien, ¿no?, que los desequilibrios emocionales tienen un efecto y eso va a repercutir pues en nuestra materia, en nuestro cuerpo. Y a veces esta repercusión las podemos categorizar como una dolencia, o esta dolencia se puede convertir en una enfermedad, ¿sí? Sí. Pero básicamente al comulgar con las plantas maestras, lo que nos damos cuenta, sí, es ir, ¿no?, o encontrar la razón o una respuesta en donde hubo un quebrantamiento emocional, ¿sí? Todo lo que hace de alguna forma las plantas es llevarnos, ¿no?, en el tiempo y en el espacio y poder cicatrizar, ¿no?, esos dolores, ¿sí?, o esas causas o motivos por la cual hubo una ruptura de esas emociones. Y desde allí, ¿no?, como la planta de una manera natural nos permite, ¿no?, poder entrar en un estado muy consciente, ¿sí?, y poder, digamos, encontrar las herramientas, ¿no?, para poder recuperar ese equilibrio emocional y de tal manera pues que eso permita, ¿no?, la buena estabilidad de la materia o de nuestro cuerpo. ¿Sí? A lo que a eso le llamamos pues una sanación. Una sanación. Sí. Que no necesariamente tiene que ser una sanación física. Es lo que estamos acostumbrados a siempre querer ver. Si bien, como dice Gibbs, sí puede llevarnos a esa sanación física, puede ser también a través de una sanación emocional, que muchas veces es lo que nos tiene atado tanto a ese, por rencores o remordimientos o lo que tú quieras. Pero antes de entrar de lleno, ustedes, acuérdense que ustedes ya están en la materia, pero quiero que empecemos desde el principio, Taita. Perdón que me devuelva tantito, pero
quiero que el que escucha este podcast entienda todo el detrás de quién eres tú, de dónde vienes, cómo tienes ese llamado a poder compartir la medicina. Cuéntanos poquito de quién eres tú, de cómo se te presenta a ti la medicina y cómo crees tú estar apto para compartirla. Porque en realidad yo quiero que empiece con esa base, ¿no? De tu conocimiento y de cómo decides compartirlo. Claro, ¿no? Yo pienso que es una gran responsabilidad, ¿no? Tener un conocimiento de esta talla, ¿no? Y sobre todo comulgar con las plantas maestras, ¿no? De igual forma, pues también, ¿no? Reconocer y agradecer, ¿no? A los maestros, ¿no? De este plano y de la otra dimensión. Porque la verdad que no, en el caso personal, digamos, vengo por una información hereditaria, ¿sí? Mis abuelos eran conocedores, vengo de una jerarquía de un cacicazgo, tanto por la línea paterna como por la línea materna. Entonces, gracias a ellos por transmitirme, ¿no? Un conocimiento, por llevarme, ¿no? Tras las huellas de los abuelos, ¿no? Y sobre todo bajo la enseñanza, ¿no? De las plantas maestras, que es la ayahuasca o el yagé, muy conocido en Colombia. Entonces, he hecho una escuela desde muy niño. Sí, he probado, incluso cuando cuento la historia, creo que mi madre hasta cuando estaba lactando, incluso, ¿no? Lactando hasta los 8 meses, y de ahí en todo su tiempo de gestación tomaba planta. Entonces, mediante la transmisión del conocimiento se hacía, ¿no? Mediante la gestación y la lactancia, ¿no? Ya la medicina está en tu ADN totalmente. Claro. Sí. Qué chido. Y desde allí, pues bueno, también, ¿no? Reconociendo ciertas ritualidades, ¿no? Por las cuales pasé, porque para ser conocedor de este papel, siempre hay que pasar por unas escuelas, ¿no? Conocimientos que generan la misma cultura nuestros abuelos. Entonces, después de que cuando uno nace, entonces se siembra la placenta en la tierra. Sí, es como depositar, ¿sí? Un compromiso de quien nace. ¿Sí? La siembra de la placenta es eso, básicamente, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Sembrar un compromiso con la tierra. Y para qué vas a estar, o para qué uno va a estar parado en este espacio, como la tierra. Por eso es muy válido escuchar a los abuelos, ¿no? Que la tierra es la que nos va a nacer, nos ve crecer, y que un momento vamos a retornar a ella. Sí. Entonces nunca vamos a estar desconectados de ese cordón de responsabilidad, ¿sí? Es verdad que cuando nacemos nos cortan el cordón umbilical, pero el acto, ¿no? De sembrar la placenta nuevamente nos conectan con esa gran responsabilidad, y desde allí uno comienza a llevar esta misión, ¿sí? De un compromiso, ¿no? Del conocimiento, o encontrar ese lenguaje de relación con las fuerzas de la naturaleza. Tierra somos y tierra nos convertiremos, ¿no? Y en ese conocimiento que se te fue otorgado, ¿fue a través de un estado profundo de meditación, o fue a través del ADN? ¿Cómo funciona eso? O sea, una persona que quizás quiera entender un poquito más a profundidad eso, esa transferencia de conocimiento. Bueno, en el caso personal, yo lo veo como una responsabilidad, ¿no? Genética. Sí, que ya la información viene desde el campo astral, y que uno elige a los padres, y bueno, ellos están ya con esa información preparados para recibir la materia y inducirnos, ¿no? En este camino de responsabilidad. Entonces, por eso decimos, ¿no? Que el ser taita o chamán se nace, aunque también se reconoce que también se hace. Entonces, es todo un proceso. Sí, es todo un proceso, ¿no? Y en esta construcción de la historia, ¿no? Es como uno comienza, ¿no? A entender la magia o la fuerza de la misma naturaleza. Desde luego, ¿no? Entendiendo la propia materia, ¿no? De uno mismo, ¿no? En el crecimiento de poder, ¿no? Entender el pensamiento de un niño, la actuación de un niño, poder, ¿no? Desde muy temprana edad tener esa relación con la misma fuerza de la naturaleza, ¿no? Incluso al rato les decía, ¿no? Que tener esa oportunidad
de niño y tener amigos invisibles y poder hablar, ¿no? Al Como aire. amigos de una imaginarios. Eso, los Ujú. amigos imaginarios. Ujú. Y hablar Sí. con ellos, ¿no? De una manera muy libre, ¿no? Sin Exacto. escuchar otros calificativos, ¿no? Como lo podemos hacer hoy en la actualidad, ¿no? Claro. Hoy nos parece muy raro, muy extraño que un niño esté hablando solo o que esté jugando solo o que esté en una dinámica de niño jugando con sus seres invisibles o amigos invisibles. Entonces, Claro. hoy no es entendible. Sí, Tal vez no, no. en nuestros pueblos aún es comprensible porque sabemos que uno tiene esa capacidad de esa conexión con los seres invisibles. Ujú. Sí, para muchos puede ser un imaginario, pero para nosotros es otra realidad. Ajá, exacto. Ok. Y esas otras realidades, ¿cómo me imagino que las han categorizado, ¿no? Quizás ya en el mismo estudio ya han podido quizás acceder a ciertos tipos de seres, ciertos tipos de conocimiento. Eh, Cuando se trabaja la medicina, ustedes me imagino que tienen una base de cómo, a dónde se van a conectar o con quiénes van a trabajar o cómo funciona ese mundo, porque es como un mundo, pues que sí quizás está atado a la intuición, quizás no tanto, Ujú. es complejo explicarlo aquí en lo físico, ¿no? En el mundo Exacto. material en el que vivimos, pero sí es muy interesante porque son cosas que suceden en las ceremonias y que a veces uno se queda con la duda de, bueno, ¿y por qué me sanó? ¿Por qué hablé con esta persona? ¿Por qué hablé con esto? Y dices, ¿cómo sucedió esto? Bueno, en el caso personal, cuando comencé en este camino, sí, y comenzar a profundizar un poquito más en el nivel de la planta, entonces la relación en ese momento fue la agudización de los sueños. Sí, Ujú. entendemos muy bien que todos soñamos, pero no todos recordamos. Y si recordamos, no sabemos interpretar su significado, ¿no? Porque de alguna manera los sueños es una activación de una memoria. Es entrar en ese estado de recordar, ¿no? Ciertas acciones. Entonces, en el caso personal fue se agudizó los sueños. Entonces, poder soñar, sí, y entrar, ¿no? En esas dimensiones donde se va el espíritu, el alma, o hoy muy conocida como es la energía, sí, porque Ujú. sabemos que la energía está en todos los lugares, en todos los momentos, Ujú. Sí. Al mismo sí, tiempo. al mismo tiempo. No, así Sí. es. De Ujú. pronto cuando tú preguntas, ¿no? ¿Cómo hoy o antes categorizamos eso, ¿no? Para muchos de pronto a eso le llamaban o le llaman espíritus, Ujú. ¿sí? O le pueden llamar almas. Pero hoy el lenguaje más común es el movimiento de energía. De la energía. Sí, y hoy básicamente podríamos estar hablando los diferentes niveles de vibración, cómo se manifiesta la energía, ¿sí? Y los sueños es una forma, Ujú. ¿sí? Cómo se manifiesta nuestro estado de vibración de la materia como tal, Ujú. ¿sí? Porque cuando el cuerpo está pesado, ¿sí? O hay energía estancada, entonces los sueños van a estar pesados, Ujú. congestionados, o Ujú. muchos le llaman a eso pesadilla, ¿sí? Ujú. A medida como vaya uno creciendo, es como comienza a entender, ¿no? La relación del movimiento de la energía, ¿sí? Pues hoy con las plantas maestras, ¿sí? Hablamos de visión, ¿sí? La visión básicamente es, ¿no? Poder sentir los diferentes niveles de vibración de la energía en sus distintos colores, ¿sí? Muchos hablan sobre el aura, ¿sí? Ujú. Entonces el aura interna o la aura externa. Todo lo que existe afuera es lo que hay adentro y lo que está adentro está afuera, ¿sí? Entonces poder sentir los distintos niveles de vibración de nuestras emociones representadas en diversos colores, ¿sí? Nosotros a eso le llamamos campo de visión. Ujú. Lo que lamentablemente otros podrían categorizar a esa experiencia como alucinación. ¿Sí? Entonces sí entendemos, Sí. ¿no? Cómo ha variado, ¿no? El Hay una lenguaje. diferencia. Hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Únicamente quien ha tenido una experiencia de alucinación nos podría comentar qué es alucinación. Ujú. Y no Exacto. niego que hay plantas que nos llevan a esos estados. Y básicamente, ¿no? Si
Si escogiéramos hoy fuéramos a las raíces, ¿no? De dónde viene el término alucinación, pues es un término griego, sí, que incluso creo que es alus, tiene que ver con relación a la luz, Sí. sí, pero plantas que realmente nos permiten perder el estado o la noción del tiempo y el espacio. Entonces, a eso es muy referente o comúnmente que la mente la reconozca como alucinógeno. Sí, que es muy distinto a las plantas maestras o las plantas sagradas o las plantas de visión donde nos enseña. Exacto. Es que qué bueno que tocaste ese tema porque yo sí le veo una línea muy delgada entre que sea un viaje y que sea una conexión espiritual. Y eso las personas, el usuario normal, es donde lo busca primero por el esparcimiento, por el lado lúdico, en vez de buscarlo por el lado espiritual. Pero como tú nos comentabas, ¿no? A cada quien le llega el momento y el espacio en donde la medicina lo llama. Y aquí quiero volver a ese momento, pero perdóname que me devuelva, pero Sí, no, quiero ir a ese momento en donde tú sentiste el llamado y por qué ese tipo de planta. Explícanos más o menos, porque de este lado, pues nosotros tenemos, ya Gibbs nos ha hablado de varios tipos de plantas. Pero ¿por qué de tu lado es en específico el ayahuasca como tal? Bueno, precisamente, ¿no? Primero por pertenecer a un pueblo indígena, sí, he sido afortunado en crecer en una familia con unas características de valores culturales y que ese conocimiento ha sido adquirido por la información que nos ha transmitido la planta. Entonces, por herencia, me han dejado, ¿no? Esa semilla para continuar, ¿sí? Una misión de aprendizaje y con el yagé, viají o la ayahuasca. Entonces, okay. Es lo mismo cuando lo dices en varios nombres, te refieres nada más a la ayahuasca. Sí. Ok, perfecto. Sí. Sí, es a la misma planta. Sí, sino que tiene como varios nombres. Sí, dentro de la misma región. La ayahuasca como tal es más un lenguaje quechua, peruana, sí, es okay. Más quechua. El yagé es más de un término castellanizado en Colombia y viají es en término indígena. Ok, perfecto. Sí. Qué bueno. Entonces tú ya por herencia ya tenías acercamiento y si ya lo traes en el ADN, pues ya es como ahorita utilizar microdosis, ¿no? Siempre tuviste como que el acercamiento indirectamente y ya cuando tú tienes ese llamado, pues ya tienes pleno conocimiento de lo que va a pasar, ¿no? Así es. Qué chido, perfecto. Sí, entonces considero, ¿no? Que a mayor conocimiento es mayor la responsabilidad. Y precisamente por ser heredero de una información familiar, entonces me ha hecho pues responsable, ¿no? De llevar este conocimiento. ¿Y en qué momento decidiste ya expandirte más? Porque me imagino que fue primero dentro de tu núcleo familiar y luego después entre los conocidos. ¿Y cuándo esa necesidad de expandir el conocimiento? Bueno, considero de que ha sido la misma planta la que me ha llevado, me ha conducido, ¿no? A conocer otros espacios, otros territorios, ¿no? Y recuerdo muy bien como a los 16 años ya comencé a visitar a otros pueblos, a otros hermanos indígenas, a otros taitas y poder, ¿no? Aprender, ampliar el conocimiento aprendiendo sobre otras técnicas, ¿no? Porque en sí cada taita sí tiene su única forma, su propio formato, sí, o técnica, ¿no? Como un diseño o su propia estructura, ¿no? Cómo compartir la planta, cómo prepararla, sí, cómo compartirla. Entonces, eso a los 16 años hizo posible, ¿no? De que saliera a otros pueblos, a otras comunidades, ¿no? Y a medida como iba ampliando un poquito el conocimiento, también, ¿no? Ya acompañar a los taitas a la parte urbana, ¿sí? Y la dinámica de las ceremonias les agradaba, ¿no? A las personas. Y eso en un momento hizo posible, ¿no? Que estuvieran en cierto momento en ciertos escenarios académicos y creo que el poder, ¿no? Facilitar un lenguaje tanto del conocimiento ancestral
y también, ¿no? Relacionarme un poquito con el habla español permitió, ¿no? Ir subiendo, como más allá de subir, creo que me permitió la misma planta, ¿no? Ganarme esos ciertos espacios, ¿no? Y así, luego fui invitado a otros países y bueno, México fue uno de los elegidos para quedarme aquí. Qué chido. Sí. Y como el Taita, ahorita pues yo he visto algunos que han venido, que han estado viajando por todo el mundo. Ese ha sido el llamado, es la pregunta, ese ha sido el llamado de ir a compartir la medicina a diferentes pueblos, o de dónde sale esas ganas de compartir su remedio para el mundo. Bueno, considero que más allá de tener ganas de salir, yo pienso que hay que hacer un poquito de recuento, ¿no? Sobre esto mismo, ¿no? Porque primero entender que históricamente es un conocimiento, sí, un conocimiento ancestral donde se hace, ¿no? Mucha enfoque que es que a través de este ejercicio con las plantas, nosotros estamos haciendo ciencia. Sí, porque constantemente estamos en con una constante observación, sí, con el campo interno y todo lo que nos rodea. Sí, entonces en ese constante ejercicio de hacer ciencia, porque nos estamos relacionando con la misma naturaleza, entendemos un poco el ecosistema del movimiento de la energía, sí. Esto ha hecho, ¿no?, que históricamente grandes investigadores o científicos se acerquen a nuestros pueblos. Claro. Sí, se acerquen a nuestros pueblos, ¿no? Y ellos, ¿no?, desde un punto descriptivo, sí, desde unas distintas disciplinas, puedan observar, ¿no?, nuestro sistema de vida en un pueblo. Sí, y les ha parecido interesante, ¿no?, qué es lo que nos permite aún ser pueblos resistentes frente a un sistema no tan complejo. Sí. Y en ese entonces ellos dan a entender, ¿no?, que la base de la resistencia o la existencia de un pueblo está bajo la práctica, sí, culturales y el uso básicamente de las plantas maestras. Es lo que nos permite aún tener un pensamiento, una filosofía o una cosmovisión. Sí. Y eso ha hecho, ¿no?, que hoy por hoy, digamos, haya un reconocimiento, ¿no?, sobre ciertas prácticas en los pueblos ancestrales. Sí. Claro está que hay que ver de que ciertos investigadores en cierto momento, cierta época en el pasado, con el detalle, ¿no?, que de pronto dentro de su investigación, tanto sea de la botánica o desde la disciplina como la han visto, hubo una falencia, sí, donde a las plantas maestras la hayan categorizado, sí, como plantas alucinógenas. Yo pienso que ese concepto, esa categorización ha hecho, ¿no?, que hoy pues nos encontremos en unas dificultades, ¿no?, legales, sí, exacto, porque sabemos muy bien, digamos, ¿no?, el componente que tienen ciertas plantas, ¿no?, pero es muy distinto a esos otros componentes químicos, ¿no?, o como lo que es algo ilegal, ¿no? Entonces hay mucha la diferencia, ¿no? Pero ¿y cómo comprender? A eso era ahorita mi pregunta, ¿no? De entender esa delgada línea de cómo pasa de ser un alucinógeno a una planta espiritual, ¿me entiendes? Porque un usuario normal pues no va a saber que es una o que es otra. Claro. Solamente sabe uno el conocimiento, qué gacho, ¿verdad?, de lo malo, de lo que se mueve. Entonces yo creo que hoy hay una gran responsabilidad, ¿no?, de las personas que hemos salido de nuestros territorios, sí, a otros espacios, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros ejercicios es reivindicar los conceptos frente a estos hechos, ¿no?
Entonces, creo que las prácticas de los conocimientos ancestrales, ¿sí? Es de carácter, de un conocimiento, ¿sí? De poder comulgar con las plantas para poder entender, ¿sí? El ecosistema en la cual nosotros somos parte. Porque la naturaleza tiene una función como ecosistema y nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿sí? Y el ciclo de vida, ¿sí? Es muy importante conocerla desde un punto muy consciente, porque hay que tener un sentido de pertenencia de que la vida es única y que ese hecho en materia tiene una función y que este es el momento, porque estamos aquí en este espacio. Y eso nos lo va a enseñar pues las plantas maestras, la ayahuasca, ¿sí? Por eso muchos resaltan, ¿no? A la comunión con las plantas maestras o como es la ayahuasca. Y creo que los que estamos siendo invitados a distintos espacios en la parte urbana o las ciudades o a distintos países, pues es muy importante que tengamos muy claro, ¿no? Cuál es la misión por la cual se sale a otros territorios, ¿sí? Se vuelven ¿Por qué como... somos invitados? Exacto, se vuelven ustedes, como le dicen acá al divulgador de ciencia, pues ustedes son el divulgación de la naturaleza como tal, el divulgación de la medicina ancestral, ¿no? Entonces, ahora comprendo lo que nos comentas de que no es que yo salga a dar publicidad, sino que el mismo entorno es el que me va a permitir. Exacto, más bien te van pidiendo, ¿no? O sea, llego hasta un determinado nivel de conciencia y quién es el más especializado en esta cuestión, pues en realidad ustedes. Entonces, por eso porque yo lo he visto con amigos que tienen conocidos también pues no sé si son chamanes o lo que tú quieras, pero ellos se quedan en sus comunidades y son ellos los que tienen la necesidad de sacarlos para que la demás gente conozca. Entonces ahí caigo contigo en que en realidad no es que hayas hecho voy a hacer un tour por todo México y Estados Unidos para ir a darles, sino que en realidad no sé si esto que nos comenten ustedes, si es parte de lo que le llamamos nosotros el despertar, de tener esa necesidad de ya traer y llamar a la naturaleza, que en realidad pues de ahí venimos, ¿verdad? Total. Sí. Qué chido, pues ya voy entendiendo, cayendo en cuenta. Ahorita, antes de iniciar el podcast, nos estabas hablando un poquito de que la realidad en la que vivimos, esto material también es un sueño. Lo que estamos viviendo en un sueño. Entonces, cómo la planta o cómo la ceremonia también llega a influenciar el sueño en el que vivimos, esta realidad. Claro, es interesante, ¿no? Poder de alguna manera sentir la complejidad mental, ¿no? Porque una imaginación ya es parte de una realidad porque parte de nosotros mismos. Sí. Y el solamente preguntarnos, ¿no? Si nosotros elegimos a nuestros padres o nuestros padres nos eligieron. Sí. Y ese solo interrogante, pues ya permite, ¿no? Desencadenar una serie de interrogantes, ¿no? Y la mente misma puede responderla automáticamente. Ahora es poder, ¿no? Ver con la inteligencia del alma si corresponde a esta respuesta o a este otro interrogante, si tienen alguna relación, ¿sí? Yo siempre, a veces en las ceremonias hago un ejercicio, ¿no? Y les pregunto, ¿no? Que si antes de tomar la planta, si nosotros elegimos el color o el color nos elige a nosotros. Entonces, cuando uno está pasando por un centro comercial y ves una prenda que te agrade y eliges el color, si hay un gusto, si hay una emoción, hay una sensación. Sí. Si esa emoción te permite de que esa prenda esté contigo. Eso no quiere decir de que uno elige el color. Sí. Y cuando entramos a una experiencia con planta, nos damos cuenta, ¿no? Que son los colores los que nos eligen a nosotros. Y eso ya nos da a entender, ¿no? El estado de vibración de nuestras emociones, ¿sí? Cómo va y cómo regresa. Cómo uno va y cómo uno vuelve. Es decir, que la energía está en un constante movimiento. Entonces, cómo el pensamiento va y el sentimiento te regresa. Sí. Y allí cabe la respuesta, ¿no? Si nosotros elegimos a nuestros padres o nuestros padres nos eligen a nosotros. ¿Sí? Y únicamente esas respuestas las vamos a obtener entrando a esas experiencias profundas,
sí, experiencias profundas, Ujú. sí, donde donde no intervenga la mente. Ah. Sí, porque la mente es interesante sentirla, verla, escucharla, pero de distintos ángulos, no Ajá, desde un plano. exactamente. Sí, no Y desde un estamos plano. tan limitados nada más a creer que lo que tenemos y lo que pensamos aquí es lo máximo que puede pretender el cerebro o nuestra esencia como tal. Claro. Entonces, ese potenciador que yo le veo a las plantas espirituales o las plantas, ¿cómo les dices tú? De la medicina ancestral, es esa expansión, ¿verdad? Pero cómo tenemos miedo, ¿no? A eso desconocido de poder expandirlo y sentir otra sensación y que, como decíamos al principio, o es de sanación o es de... Es que aparte de sanación lo veo yo como algo, como paz, ¿no? Como paz interior y a partir, bueno, hablo de mi pensar, ¿no? Ya teniendo una paz espiritual, pues ya tienes como más percepción de aquí del entorno físico. Pero como Claro. te ha sido complicado transmitirles eso, ¿no? O cómo te has venido... Pues o todo mundo que se acerca a ti sabe a lo que va. O es difícil. Yo creo que sí es importante, ¿no? Entrar en un estado de diálogo, sí, para ir familiarizándonos con el lenguaje, ¿no? Porque, bueno, como les decía rato, ¿no? Nosotros tal vez desde el punto del conocimiento ancestral podríamos hablar de los espíritus, desde el alma, sí, pero yo creo que hoy sí estamos hablando un lenguaje muy común, sí, ya que son los estados de vibración de las emociones, que es energía, básicamente. Sí, yo pienso que el lenguaje más común es hablar de energía. Sí, seguramente pues en algún momento muchos se caracterizan más por el movimiento de los espíritus o el campo espiritual, otros por el movimiento del alma, bueno, en fin, ¿no? Pero que el lenguaje más común para podernos identificar, sí que estamos en el mismo plano, yo pienso que hablar de energía se nos familiariza, ¿no? Y claro, cuando hablamos de emociones, nadie se escapa de allí, sea indígena o no, mestizo, negro, en fin, ¿no? Yo pienso que a veces como ciertas categorías nos limita también, ¿no? Exacto. A poder pensar más allá de eso mismo, ¿no? Que a veces también la mente nos puede crear un miedo frente a esto. Que como decías tú, no, o sea, en la realidad es energía, ni bueno ni malo, sino energía, ya dependiendo cómo la canalices tú. Eso, básicamente. Y que justamente nos decías ahorita antes de empezar, de que no necesariamente la oscuridad es mala y tampoco la luz es buena o mala, ¿no? O sea, en realidad entran en tu percepción. Claro, sí, porque imagínate, ¿no? Si cerramos los ojos, ni es bueno ni es malo. Claro. Si los tenemos abiertos, ni es bueno ni es malo, ¿no? Porque si los cerramos, pues no vamos a ver lo que está acostumbrado a ver los ojos materiales, la luz. Sí, pero si cerramos los ojos hay la probabilidad que veamos la luz interna. Entonces es como que es una lucha, ¿no? También, ¿no? Con las mismas categorías que reconoce la mente. Pero si comenzamos a darle un adecuado manejo al movimiento de la energía, sí vamos a entender de que la energía es energía. Ajá. Ni es buena ni es mala. Exactamente. Sí. Y te ha tocado esos panoramas, volviendo a los rituales y estas situaciones donde te ves envuelto en compartir la medicina, donde determinadas personas te dicen o tienen miedo a experimentar o de a tiro van porque ya tienen un conocimiento de echar el brinco más arriba, o te llegan de los dos lados. ¿Cómo canalizas eso? Bueno, yo creo que en esto he aprendido, ¿no? También a familiarizarme con los distintos niveles de energía, ¿no? Porque yo pienso que siempre les comento, ¿no? Que para subir al segundo piso hay que pasar por la primera grada. Claro. Sí. Y la primera grada está con nuestros propios miedos. Sí, miedo a lo desconocido. Sí, miedo a eso mismo, ¿no? A poder aceptarnos como tal, reconocernos como tal, reconocernos, ¿no? Autodescubrirnos. Sí, porque de alguna manera en ese campo del inconsciente hay mucha energía acumulada, mucha energía congestionada. Sí, entonces, pero la energía congestionada ni es buena ni es mala, únicamente está congestionada y que hay que darle un movimiento.
¿sí? Entonces las plantas maestras lo que permiten, ¿no? Descongestionar, ¿sí? Ujú. Pero cuando estamos en el ejercicio, ¿sí? En la experiencia, nos damos cuenta, ¿no? Que que todo es perfecto, Ajá. que todo era perfecto, Mm. ¿sí? Que esa energía que tenía que congestionarse era tan importante para darme cuenta de que hay una congestión, Ajá. darme cuenta de ese reconocimiento. Hay que darle un reconocimiento y un movimiento a su debido tiempo, en su momento. Oye, con el tema de la telepatía, bueno, quiero primero hacer la pregunta, ¿existe la telepatía? Y ya como que si nos puedes desarrollar un poquito más de eso, cómo se desarrolla. Bueno, pasando como del miedo mismo, sí, considero que para llegar a esos campos, sí, que lo existe, que lo hay, sí, pues precisamente, ¿no? Hay que descongestionar la energía que habita en nuestro cuerpo, Ujú, sí, 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 claro, ¿no? Porque yo creo que todos los seres humanos gozamos de ese don que es donado por la misma naturaleza. Ujú. Todos nacemos con bondades y virtudes. Y una de esas, pues, es la telepatía, ¿sí? De tener esa oportunidad, ¿sí? De tener ese contacto mental de información a información. Que la telepatía es básicamente evitar la verbalización. Ujú. Sí, porque a través de la verbalización es únicamente la interpretación Sí. de una idea, claro. de un Y muchas pensamiento. veces casi siempre, no sé si les ha pasado, pero siempre decimos, ay, es que así no lo quería decir. El cerebro piensa más rápido y la Claro, palabra trata de sí. interpretar y luego de repente se tropieza y es donde empieza el caos, ¿ve? Y como bien decías tú, a la hora de pensarlo directamente y poder transmitirlo a nivel telepático, a nivel lo que tú quieras, sin verbalizarlo, pues ya va un poquito menos filtrada, más limpio, ¿no? El canal. Claro. Sí, precisamente es eso, ¿no? Entonces, cuando uno descongestiona la energía de la materia de nuestro cuerpo, entonces nuestro campo material es más puro, más limpio. Si no quiero decir que con eso esté sucio, no. Quiero únicamente decir que más liviano. Ujú. Cuando el cuerpo está más liviano, hay la posibilidad de volar, ¿sí? Ujú. Es decir, que tenemos esa oportunidad de que la energía, la telepatía, sin intervención, sea más fluido, Ujú. ¿sí? Ujú. Y esta fluidez lo notamos también, ¿no? Porque uno tiene la oportunidad de soñar a una persona, es precisamente porque te ha recordado o la has recordado. Ajá. Sí, lo mismo sucede en la telepatía, ¿no? En un momento te pueden llamar cuando pensabas llamar, o recibes una llamada cuando te piensan llamar. Ese cruce de pensamientos, Ajá. ¿sí? Hay un momento que se materializa, ¿sí? Y dice, oye, qué coincidencia, decimos, o qué casualidad, le Sí. llamamos a eso, ¿no? Pero Exactamente. únicamente, pues, son fuerzas mentales, ¿no? Que han Exacto. estado en esa misma frecuencia y que hay esa oportunidad, ¿no? De darnos cuenta que estamos compartiendo el mismo canal, con la Exacto. misma idea, con la misma información o con el mismo sentimiento. O que somos parte de esa conciencia, como le llamamos nosotros, global, ¿no? Y hace la conexión como se hacía, ¿no? En realidad. Y sí pasa mucho y es cuando se sorprende uno, dice, canijos, estaba pensando en él y luego te echa un grito o te manda un mensaje y hay esa conexión. Y te digo, uno lo dice coincidencia, pero porque siempre estamos acostumbrados a querer entablar las cosas nada más a lo que vemos y limitarnos totalmente ahorita a una llamada o un mensaje. Entonces, saber que nomás de esa manera podemos comunicarnos o la verbal como la estamos haciendo y dejamos de lado todos esos tipos de conexiones sensoriales, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Pues yo creo que es muy válido, ¿no? Reconocer a veces lo que uno escucha, ¿no? Porque dice, es que uno está conectado con el todo y el todo está conectado con uno. Claro. Y es precisamente darnos cuenta de que dentro de todo este tejido, todo está conectado. Y la congestión, ¿cómo se va creando? O sea, ¿y qué personas están más como sensibles a congestionarse y que posiblemente puedan llegar a ocupar o si les puede llegar a servir una medicina como como la ayahuasca?
Bueno, hay que reconocer, ¿no? Que todos los seres humanos somos sensibles, ¿sí? Y tal vez unos más que otros, ¿sí? Y, y creo que en el mismo sistema, ¿no? En el que nos encontramos ya es una congestión, Sí. ¿sí? Los mismos pensamientos también, ¿no? Ujú. Es una congestión, los mismos sentimientos, las mismas actuaciones se vuelven una congestión, ¿no? Pero dentro de esa perfección considero de que es importante encontrar la herramienta, ¿sí? O un elemento adecuado, ¿no? Para estarle dando un movimiento a esa congestión, porque como tal la energía cumple una función, Ujú. ¿sí? Así como para que funcione el automóvil, ¿no? Hay que estarlo en constante reparación, en mantenimiento. Yo creo Claro. que a nuestra mente también, ¿no? Ujú. Hay que estarle dando un mantenimiento. Sí, a la inteligencia del alma también, ¿no? Hay que nutrirla. Sí, Exacto. encontrarle un elemento que uno pueda de alguna manera tener ese equilibrio, ¿no? Entre el pensar y el sentir, ¿no? Para Ujú. que le demos una buena oxigenación al alma, ¿sí? A la energía o al espíritu. Sí, y considero que la naturaleza, viendo esa situación por la cual vamos a todos a pasar como aprendizaje, pues la misma naturaleza, ¿no? Nos ha dado la oportunidad de que sigamos comulgando, ¿no? Con las plantas sagradas o las plantas maestras, en este caso la ayahuasca. Sí, entonces creo que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Y ha dejado las cosas Sí, para exactamente. para su momento preciso, ¿no? Exacto. En el momento que sientes, como me decían ustedes ahorita, el momento que sientas el llamado, ya tienes a dónde recurrir, ¿verdad? Sí, 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 claro. Oye, ¿y hay valores dentro de de las personas, de la humanidad? Por ejemplo, la bondad, la honestidad, la humildad. Estos valores, ¿cómo se relacionan con estas prácticas? ¿Hay diferencia cuando alguien lo tiene trabajado? ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo creo que la misma naturaleza, ¿sí? O por naturaleza hemos nacido, ¿no? Con muchas bondades y muchas virtudes, Ujú. ¿sí? Hemos escuchado, ¿no? Que nosotros somos seres de luz, Sí. ¿sí? Entonces, cuando uno es niño, pues tiene todas esas facultades, ¿sí? Esas facultades de ser bondadoso, transparente, Ujú. honesto, sí, gracioso, sí, incluso hemos escuchado el término, ¿no? Los niños son ángeles. Entonces, creo que nosotros pasamos por esos estados de ser ángeles, pero nos hemos olvidado. Claro. Y todo sucede por el mismo sistema de educación. Exacto. Sí, entonces yo creo que nos hemos visto envueltos, ¿sí? En que nuestra mente eh, la hemos congestionado de mucha información externa y dentro de eso pues están los miedos, ¿no? De ciertas creencias o ciertas filosofías que en últimas nos hemos visto tan limitados a la misma libertad del mismo espíritu, del alma o de la misma energía. Sí, hemos perdido la autonomía de nuestros propios pensamientos. Ujú. Sí, entonces como que los otros están pensando por nosotros o por uno. Exacto. Sí, cuando realmente la dinámica de la fuerza de la naturaleza pues, que nos ha dejado es vivir en un estado pleno, sí, como el aire, libre, sí, y que tengamos esa oportunidad, ¿no? De podernos observar, sí, de lo que somos, ¿no? El reflejo de luz o el espejo del mismo reflejo Sí. de la luz. Y hoy, pues, con el mismo concepto, ¿no? Del que nos digan ya eres un ser oscuro, ya pues nos aterrorizan. Exacto. El mismo concepto, Claro. cuando realmente en la oscuridad puede estar toda la claridad. Claro. Exacto. ¿Ya ves, Lester? Sí, ¿viste? También eres luz. ¿Ya ves, Lester? Sí. Más que en otra versión, Miguel. Sí, claro. Ajá. Eres pura luz, mi Lester. Sí, entonces los conceptos, ¿no? De que nos han dado, sí, de ser bondadoso, de ser seres humanos como tal, pues yo creo que en el proceso de la vida es como nos hemos salido, no sé si manifestar perdido el camino, pero yo creo que el sistema de educación es el que nos Sí. ha inculcado otra forma, ¿no?
Sí, donde exacto. realmente pues nos alejamos, ¿no? De esos valores humanos. Ujú. Exacto. Sí, sí, simplemente el hecho de no incluir las artes, o sea, sacarlas, relegarlas mucho, cada vez menos clases de dibujo, de canto, de música como tal, en nivel primaria o se han rezagado mucho, mucho, mucho. Y aquí tenemos una constante, ¿no? Y yo creo que también la compartes, ¿no? La cuestión de la música, ¿no? Que es un lenguaje universal y cómo justamente nos han alejado, o más bien malintencionado ahorita la cuestión de toda la música como tal, ¿verdad? Pero cómo la música es la que nos lleva al ritmo. ¿A qué llevo con la música? Justamente a este tipo de rituales de acercamiento con la medicina. Cómo la música es parte fundamental. Bueno, yo lo vi a través de mi ceremonia. Cómo la música es la que te lleva la línea y la guía del sentimiento de como cuéntanos más o menos, y tú que eres también de la cuestión musical. Sí, sí, que compartes Cuéntanos tú. música también y Exacto. por ahí hay unas grabaciones de donde suena la Sí. armónica y la gente se sorprende mucho de esa capacidad. Sí, digamos, bueno, me defiendo un poquito en cuanto a los ritmos en la armónica, ¿no? Mm. Primero, ha sido un lenguaje que la misma planta, ¿no? La misma planta me ha otorgado, sí, cómo a través de estos sonidos, sí, puedo identificar, ¿no? El estado de vibración en la cual se encuentra mi emoción, sí. Entonces, la ayahuasca me ha dado esa oportunidad, ¿no? De reconocerme en mis estados de melancolía. Mm. Entonces, mediante ese estado, tengo una interpretación, sí, en la armónica, y en la ceremonia la sintonizo, ¿sí? Es precisamente para que a través de esta melodía, el ritmo, ¿sí? Me pueda reconocer en qué estado de vibración está ese recuerdo melancólico, Mm. ¿sí? Y precisamente, ¿no? Como con la agudización de los sentidos que permite la planta, entonces mide el estado de esa emoción, en qué nivel de energía se encuentra, ¿sí? Lo que me permite luego, ¿sí? Hacer reconocimiento de otro estado de vibración de la armónica, ¿sí? Para subir, ¿sí? El volumen de ese estado de vibración, Mm. lo que me permite entrar en otra escena. Es decir, que la tristeza la voy a convertir en Ajá. alegría, ¿sí? Exacto. Claro, entonces la variación de los sonidos me permite, ¿no? Sentir si en qué estado de vibración estaba y en qué estado de vibración se encuentra esa emoción que fue causada cuando era niño, Ajá. ¿sí? Y cómo reconocerla en el presente. Entonces, cómo mediante los sonidos, cómo tiene uno la oportunidad de transportarse en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y claro, ¿no? Yo siempre digo, es como un hilo conductor que me lleva a ciertos tiempos para recordar, ¿sí? Algo melancólico y cómo en el presente lo voy a transformar. Porque a veces pasa que nosotros en el presente podemos estar tristes y no sé por qué, no encuentro la razón. Eso me indica de que hay algo que saldar o que cicatrizar del pasado y precisamente uno lo hace mediante el sonido, ¿sí? Mediante el sonido, ¿sí? Siempre digo que cuando... bueno, siempre digo que nosotros somos un instrumento musical, ¿sí? Que cada chakra puede representar una nota, ¿sí? Mm. Es como cuando tomamos una guitarra afinada, ¿sí? Y le da una recordancia, una resonancia. Si están afinadas va a haber una buena sintonización. Claro. Pero si una de las cuerdas está desafinada, es horrible algo que esté desafinado. Lo horrible me refiero a que cuando una emoción está desequilibrada, es como una cuerda desafinada. Solamente una cuerda pues permite de que todo se desequilibre. Claro. Sí. Entonces el sonido es súper importante, ¿sí? En estas terapias, ¿sí? Porque me permite, ¿sí? El sonido me va a permitir medir el estado del volumen de esa vibración, de esa emoción. Ok. ¿Sí? Y como fíjate,
alguien que no tenga ningún conocimiento de música sí puede escuchar una nota desafinada. Y general les causa esa... Fíjate cómo entonces hablamos de, no sé si es conciencia global o un recuerdo ADN general del ser humano como tal. Pero estamos hablando de un lenguaje universal. Por eso dicen que la música es del lenguaje universal, ¿no? Como para eso sí podemos estar conectados ahora sí. Y como no para tratar de alimentar el alma, como no nos desconectamos, como ya no creemos, no. Eso es para otro tipo de personas. ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí porque he estado de los dos lados, ¿verdad? Porque eso me causa esa pregunta, ¿no? Porque sí para cosas que podemos controlar y que vemos, sí le entramos, pero que cosas que pueden sanar de una manera que no necesariamente tienen que ser visible ni tangible, no nos brincamos a ese tratar de dar la experiencia como tal, ¿verdad? Y sí es muy importante, como dices tú, es bien complicado transmitirle a la gente esas dos partes de quitarle lo lúdico y lo experimental o alucinógeno y tomarlo de una manera de sanación espiritual o de experiencia espiritual. Entonces sí tienes una misión bien complicada. Ahí vamos caminando de a poquito y aprendiendo todos juntos. Exactamente. Sí. Sí, yo creo que ya vamos ahorita ya dándole de cierre, pero igual le invito a las personas que las personas que lo están viendo en vivo, que si tienen alguna duda, aprovechen para hacer una pregunta al Taita. Nomás quiero preguntar, Taita, es que ya te he escuchado esta plática en algunas ocasiones, todavía no lo puedo decir yo, o no sé cómo explicarlo de una manera, pero me gustaría como que nos dieras una empapada de esto que compartes después de las ceremonias, que a veces, y perdón si lo digo mal, pero es que todavía no lo puedo decir como usted lo dice, de que a veces las personas están en una práctica, digamos, la oración, o que están en un trabajo de meditación, pero que precisamente el estudio con las plantas es precisamente... adentrarte hacia estudiar o entrar en la ciencia, como lo dice. No sé si recuerde esa plática que Sí, yo comparte. considero de que hay distintos caminos, distintos caminos para encontrar las distintas realidades sostenidas en una. Sí, porque básicamente encontrarnos con la realidad de que únicamente somos materia y energía, no hay otra realidad. Pero para entrar a ese campo de esa realidad hay distintas formas y distintos niveles de energía. Sí, distintos episodios y cada uno se puede parar en el lugar más cómodo y puede desde allí, ¿no?, sostener esa realidad. Sí. La meditación es una forma, un medio muy amplio, sí, que mediante esa técnica puedes llegar a un estado, ¿no?, de plenitud. Y es una realidad. Sí. Bueno, en fin, el mismo aprendizaje con los sueños. Sí, hay esa oportunidad de encontrar otras realidades, porque creo que más de uno le ha pasado, ¿no?, que cuando estás soñando, recuerdas que estás soñando. Sí. En ese estado es únicamente se abre un portal, ¿sí?, de algo muy concreto frente a la conciencia. Porque es un momento donde no hay intervención de la mente. Únicamente estamos durmiendo y existe la conciencia dentro de ese estado. Y no hay estimulación del ojo, que es lo que lo cambia todo de la percepción. Y bueno, así entre otras técnicas, ¿no? Y otras técnicas, pues, que es comulgar con las plantas, ¿sí? Y claro, ¿no?, hay distintas plantas, sí, hay otros elementos, ¿sí? Y cada planta va a tener una función, ¿sí?, y nos va a llevar a distintos niveles también, ¿no? Y desde allí se puede uno ubicar también, ¿no? Y observar esa realidad y también la oportunidad de ser observados por esa misma realidad. Sí. Entonces yo creo que
nunca vamos a terminar de aprender mientras seamos materia. Sí, y únicamente cuando tengamos la oportunidad de dejar de ser materia y entrar en ese estado de la totalidad, únicamente vamos a recordar de que estuvimos soñando en esta realidad y entrar en esa dimensión de reconocimiento y agradecimiento por ser pasajeros cuando somos materia, ¿sí? Entonces, las distintas realidades sostenidas en una sola, que es esta, en este momento, porque tengo que aprender mucho de mi materia, sí, porque mi materia es únicamente la estructura para poder entender cómo está conformado el universo. El universo tiene una estructura, como mi cuerpo, mi materia. Las vibraciones tienen su propia estructura, la energía también su propia estructura, los pensamientos una estructura, los sentimientos una estructura. Todo está estructurado porque estamos sostenidos por esa fuente, ¿no?, de estructuras. Sí. Sí. Entonces, creo que una imaginación tiene una estructura. Sí. Entonces, los distintos caminos que nos llevan a esa realidad, sí, va a depender del lugar donde nos encontremos o en la frecuencia en la que nos encontremos. Sí. Porque no le puedo decir al otro que esta es mi verdad. No, cada uno va a defender su realidad, su verdad. Sí, pero únicamente en el camino, quienes hemos tenido la oportunidad de algún momento abandonar la intervención racional y únicamente entrar en ese estado de estado de plenitud y desde esa dimensión tan amplia, sí, lo que para muchos podría llamarse desdoblamiento, desde ese ángulo, desde ese estado tan amplio, poder ver, ¿no?, esa cápsula, o incluso podríamos decir esa molécula, sí, única, que es esa potencia, ¿no?, de esa fuerza que para muchos puede ser Dios, Buda, o lo que para mí es la energía total. Sí. Entonces, al integrarse a ese nivel tan amplio, pues donde no hay género, básicamente, exacto, donde únicamente es información, inteligencia, donde es conciencia, mucho amor o mucho sentimiento, o como podríamos categorizarlo, pues donde no todo es todo. Sí. Sí, entonces yo creo que para llegar a esos niveles, sí, de conocimiento, pues hay que dejar la materia. Pero acá, mientras tengamos la oportunidad de comulgar con distintas plantas, hay la posibilidad, ¿no?, que vayamos construyendo ese camino. Y es gradual, como dices tú, ¿no? Eso hay que hacer, hay que hacer hincapié gradual. Eso, ¿no? Por eso te comentaba yo que tanta posibilidad tiene que entrar alguien que no ha tenido nada de experiencias de ninguna índole de plantas y querer brincarle hasta una planta tan especial como es la ayahuasca, ¿no? Y tú nos comentabas que esto tiene que ser gradual, a lo mejor empezar con una meditación interna, respiración, etc., yoga, no sé, hasta que logres tu equilibrio y sea el llamado de la planta o de la medicina la que te dé la necesidad de hacer el siguiente paso, ¿verdad? O no sé. Sí, en algún momento yo creo que es esto, como les decía, ¿no? Si nosotros elegimos a nuestros padres o nuestros padres nos eligen a nosotros. Y allí vamos a descubrir, ¿no?, que la planta nos va a elegir y ya nos ha llamado, sí, exacto, y sabe qué momento nos vamos a acercar, sí. Perfecto. No, pues muchas gracias. Yo creo que ya vamos concluyendo esto y agradeciendo aquí a Taita por compartirnos esta información tan valiosa. Y a todas las personas que estuvieron aquí presentes también y las personas que van a seguir viendo el video, que hayan llegado hasta aquí. Muchas gracias. Pues ya de una vez ahí denle like a la página, compartan. Yo me despido. Yo soy Gibbs. Ahí me pueden encontrar en las redes como Gibbs Media. Y aquí por ahí el Taita también tiene unas páginas también con el nombre de Taita Crispin Shindoy. Y también ahí síganme en mi página donde organizo, que se llama Ayahuasca Chihuahua Medicinas Ancestrales. Esa es la página donde yo comparto ceremonias en Chihuahua, y también otra que se llama Tribu Despierta, que ese es un proyecto que también que he desarrollado para precisamente también hacer estos espacios donde la gente pueda trabajar y expandir su conciencia. Exacto, compartir. Yo a Gibbs le dije, no siempre viene Gibbs a darnos luz al
de repente estamos medio densos en los programas y en los temas. Y siempre el Gibbs le busca ese lado, El positivo. el positivo. Sí. Y viéndolo así desde este punto de vista que entablamos de que si es bueno o malo dependiendo de la interpretación, pues en realidad siempre Gibbs viene a dar ese lado, como le digo yo, es un ser de luz. Y darle las gracias a los dos, Gibbs, por compartir. No hubiera sido posible, obviamente, sin tenerte del lado de nosotros. Taita, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y esperemos verte próximamente por acá más seguido para que nos sigas trayendo toda tu experiencia y conocimientos. Gracias, igualmente muy contento y muy complacido de estar en este bonito espacio con ustedes y pues bueno, aprendiendo, ¿no? Y seguramente que hay mucho que practicar sobre estas informaciones que nos regala la misma naturaleza. Exacto, Sí, y como gracias. dices tú, estar abiertos en siempre estar aprendiendo, que esa es la cuestión, vea, que nunca se llega al conocimiento total, sino que siempre estamos en constante. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Lester Ramírez. Aquí Yo soy Gibbs. el Gibbs y Taita. Nos despedimos. Nos vemos. Muchas gracias Un por gusto. estar con nosotros. Esto Gracias. fue Paradoja Índigo, Edición especial. edición especial. ¡Ay!